Bienvenidos una vez más aquí a su programa En Evidencias. Estamos agradecidos con Dios, primeramente, infinitamente, por permitirnos nuevamente estar aquí a través de esta plataforma televisiva del Canal 21, aquí en Venezuela, en el estado Táchira, específicamente en la ciudad de San Cristóbal. Queremos pues saludar a todo el cuerpo de Cristo extendido en toda la tierra, y donde Dios tenga a bien llevar esta enseñanza o este programa para poder oír la palabra de verdad. ¿Sí? Hay muchos que dicen que tienen la verdad, y de verdad es entendible que la mente natural quiera traducir la escritura conforme a lo que aprendió de una religión, de una denominación, de una estructura religiosa, o lo que interpreta cuando lee. Porque la mente natural no puede percibir las cosas que son espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Dice que los designios de la carne no se sujetan a Dios y tampoco pueden. Este versículo que habla de que los designios de la carne no se sujetan a Dios y Dios es el Todopoderoso, mucho menos se sujetan a un psicólogo. ¿Sí? Todo eso son cuidados paulativos que no sirven de nada. Para eso está el Evangelio. El Evangelio es un misterio. ¿Sí? El Evangelio es un misterio que estuvo oculto desde el primer Adán hasta el apóstol Pablo. Jesús, en los días de su carne, habló algunas cosas, pero no las habló como enseñanza, sino en parábolas, y acercó el reino. Después de la cruz, se aparece al apóstol Pablo, lo arrebata al tercer cielo y le revela el misterio oculto. El apóstol Pablo, más o menos hasta el año 70, 65 después de Cristo, lo anunciaba con toda la clase de problemas que tenía, porque era el misterio nuevo, el nuevo pacto. Ese nuevo pacto no tenía nada que ver con Moisés. Moisés lo había anunciado, pero la mente de Moisés había sido quitada en la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo llegó enseñando un misterio nuevo. Se le dificultó a tal punto que las iglesias se le contaminaron por los otros apóstoles. En Gálatas 2:14 está especialmente la referencia a la que le hago alusión. Y a esto se le llamó la apostasía, que era necesaria. No le pareció buena a Dios, pero era necesaria y la permitió, o Él la envió. ¿Por qué? Porque necesitaba estar escrito hoy en sus Biblias lo que yo le digo en los programas, que es el Evangelio de la gloria de Cristo. Como dice Gálatas 2:7, el evangelio dado a Pablo, que se llama el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué es esto? El misterio. Lo que él dijo que le fue dicho en palabras inefables en el tercer cielo, que oyó palabras inefables. ¿Qué es esto? Lo que él dijo que no se lo reveló ni carne ni sangre, ni ningún apóstol, ni nadie, ni Jesús en carne, sino la revelación de Jesucristo en espíritu, porque Él es espíritu. ¿Sí? Se la enseñó, le hizo recordar, le habló los misterios. Pablo tenía una pequeña ventaja: él era doctor, abogado, él era maestro de la ley, él era la perla del judaísmo que tenía la ley para presentar, o el Sanedrín de ese tiempo. Pero él dijo: todo lo tengo por basura. En el original dice estiércol. Todo lo tengo por basura, por ganar el conocimiento de Cristo. O sea, él dijo que todo lo que había aprendido conforme al judaísmo era estiércol. ¿Por qué? Por ganar el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Porque viene el nuevo pacto. Ya no es el judaísmo, ni la ley de Moisés. Es el nuevo pacto, el misterio que estaba oculto. Entonces Pablo fue quitado. Dice: cuando yo
partir de este lugar vendrán lobos rapaces. En otro lugar dice el misterio de la iniquidad que ya está operando, pero hay alguien hasta que al presente lo detiene. Era él en sus cartas, porque él tenía la autoridad de enviar una carta a la iglesia y decir, mire, no reciban a estos apóstoles fraudulentos que vienen hablando de la ley de Moisés y los han reducido ustedes otra vez a esclavitud, guardando el sábado, guardando la ley. Es por gracia, porque Cristo cumplió la ley por ustedes y ahora ustedes viven para Él, conforme a la justicia de Dios, no la justicia de sus obras, conforme al nuevo nacimiento, conforme a su naturaleza. Entonces, de esta nueva naturaleza habla la carta de Pablo y dice que ese es el nuevo hombre creado según Dios, ¿sí? O sea, es el hombre de Dios, con todas las características de Dios. Es un hombre con la naturaleza de Dios, es un hombre con estatura de varón perfecto, es un hombre el cual es Jesucristo, participando de carne y sangre por medio del Espíritu Santo que se recibe por oír la verdad. Entonces, Pablo habló el misterio oculto, esa es la verdad, lo que oyó en palabras inefables. Entonces, lo que habla del misterio oculto, el evangelio de la incircuncisión, es lo que te trae el Espíritu Santo, o te sella, o te despierta el Espíritu de Cristo en ti. Te da identidad a que tú Dios está teniendo una experiencia humana contigo, pero necesita que tú renueves el entendimiento. ¿Para qué? Para que no vivas en tus propias obras de debilidad, obras de la carne que están de espaldas a Dios, sino para que vivas conforme a la mente de Cristo, donde Él coloca el querer y el hacer en cada uno de nosotros, en ti y en mí. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Y esa es la renovación del entendimiento. A veces esto no se comprende directamente. Esto necesita un tiempo, porque hay muchos argumentos que la religión, el sistema cultural, político, el sistema del mundo ha colocado en tu mente. Y dice que para los gentiles es locura y para los judíos tropezadero. ¿Sí? Los judíos hablan que ellos oyen que el Espíritu de Cristo está en nosotros y eso es tropezadero para Él. Porque ¿sabe qué quiere decir eso? Que Dios se manifiesta a través de ti. Ellos no creen eso hace más de 2000 años. Son salvos por las promesas en la antigüedad, en el tiempo de Moisés y los patriarcas, que les dijo que su descendencia pues será salva, porque los dones son irrefutables. Pero no pueden disfrutar el reino. Y el reino se vive aquí y ahora. Usted no necesita de morirse. Usted no necesita de morirse para experimentar lo que es la gracia de Dios o las riquezas de su reino. El Evangelio es la única verdad, es el único camino y es la única vida. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es una persona, ¿sí? ¿Qué describe esto escrito en las 14 cartas de Romanos a Hebreos en secuencia en su Biblia después de la resurrección de Cristo? Describe el carácter de Dios en espíritu. Y dice que no conozcan más a Dios en carne, o sea, conforme a lo que dijo Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret habló de un pacto que se llama la ley, que terminó en la cruz. Entonces lo que él hablaba también venía referente a la ley. Entonces confunde. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la gracia, en el pacto nuevo que él activó. Son nuevas palabras o palabras eternas que no se habían oído. Por eso son palabras inefables que Pablo oyó y comenzó a anunciar. Entonces Pablo es quitado, muerto, decapitado en Roma, y desde ese punto en adelante, lo que detenía al inicuo dejó de estar y el inicuo se proliferó. Ese inicuo es la mente de Moisés, la mente legalista que tenía Juan, Pedro, Judas y Santiago, que tomaron las iglesias gentiles y las hicieron caer a la ley, a guardar la ley. Por eso usted ve que todo el mundo tiene la ley vigente en su mente. Y eso es decir,
como dijo el apóstol Pablo, hasta hoy cuando se habla de Moisés tienen el velo puesto. Y ese velo lo tienen todas las religiones, evangélica, católica, denominacional, y aquel que se autoproclamó pastor y está reuniendo para hacer un templo y poner un título afuera, ese también. Porque eso no es guardar la unidad del espíritu. ¿Sí? Yo he visto eventos de hombres cauterizados la mente que quieren hablar de la unidad del espíritu. Y entonces hablan diversidad de entendimiento, de cómo han traducido en la carne la escritura. Así hablan y ellos creen que es la sabiduría de Dios, pero eso no es la sabiduría de Dios. Vamos a un corte comercial. Gracias por continuar con nosotros en este segundo segmento. Estamos hablando de lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios descendió, la sabiduría de Dios se estableció y está hablando lo que se ocultó después de que Pablo fue quitado, porque después de eso entró la apostasía. Entonces la mente de Cristo regresó para aclarar los misterios, ¿sí? Y dice que venía sin referencia al pecado, por ejemplo, una de las señales. Entonces la mente de Cristo no te llama pecador, te llama, como dice Hebreos, ¿sí? Que eres perfecto con una sola ofrenda para siempre, por medio de un sacrificio, el cual hizo Jesús en la cruz. Entonces comienza a revelarte misterio oculto y escrito, porque Pablo escribió el fundamento. Él dice, yo puse el fundamento. ¿Dónde lo puso? En su escritura, en su Biblia. Ahí está, en 14 cartas de Romanos, Hebreos, en secuencia. Ese es el Evangelio. El resto es letra muerta. El Evangelio tiene el espíritu de la vida. Usted lo que está oyendo lo encuentra ahí. Entonces es importante que usted sepa qué es el Evangelio. Porque le han llamado Evangelio a la mezcla de ley y gracia. ¿Sí? O sea que el pecado está vigente y que tú tienes que dejar de pecar y que Cristo entonces no limpió a nadie y no quitó el pecado porque por ahí está el pecado. Entonces, ¿qué dice el Evangelio? Si Cristo viene, la mente, Cristo se manifiesta en su iglesia, en su cuerpo, su mismo ser, su misma carne, sangre, está hablando sin referencia al pecado, o sea, te está diciendo santificado. ¿Sí? Esto, oyéndose por primera vez, golpea la mente, golpea los argumentos, porque ustedes de pequeño lo llevaban de la mano a un templo judaizante, denominacional católico, evangélico o protestante, y eso le enseñaron a usted a verse conforme a la carne, pecador, llaga podrida, trapo de inmundicia. ¿Sí? Pero tú eres un espíritu perfecto. Y el Evangelio hace que tu cuerpo, aunque dice que no puede obedecer por el régimen, naturalmente no puede obedecer por el régimen del espíritu, el espíritu lo gobierne con régimen. O sea, por lo que padeció aprendió la obediencia. Dice que Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea, tu cuerpo físico o tu mentalidad carnal comienza a padecer hasta que sea destruida para que aprenda la obediencia del Espíritu. Porque ella se formó sin oír la voz del Espíritu. Y cuando comienza a oírla, pues la primera que no quiere es ella, porque todo lo que es carne se opone al Espíritu. Pero al Espíritu no le importa, porque Él tiene un régimen para ella. Él comienza ahí, los ángeles comienzan a sucederte cosas a ti, difíciles, procesos, trato de Dios fuerte, para que tú doblegues tu ego, tu carne, tu antiguo yo, doblegues todo lo que habías aprendido conforme al mundo
y tú puedas sentir ese nacimiento que ya tienes en el Espíritu. Y comienzas a alinearte con una verdad. Comienzas a alinearte con una verdad. Yo te estoy hablando desde mi experiencia, ¿sí? Desde la experiencia que me ha traído la verdad del Evangelio. Yo, como muchos, estuve en el sistema religioso, lo que la Escritura por revelación le llama Babilonia, o la Gran Babilonia. Esto es así. La gran ramera es Jerusalén. Por eso ellas no creen en Jesús. Allá en Jerusalén no creen que Jesús es el Mesías y están esperando un supuesto Mesías que ya vino hace más de 2000 años. Ellos tienen más de 2000 años en ceguera espiritual, sin revelación y sin entendimiento. Hasta este tiempo niegan a Jesús. El pueblo supuestamente evangélico es idólatra de esa nación, ¿sí? Pero ellos no entienden que ellos llevan 2000 años negando al Dios el cual ellos creen. Ellos creen que los cristianos no son dignos. Sí, porque ellos no aceptan que, como era en el antiguo pacto, era el único pueblo, escúcheme, el único pueblo que tenía pacto con Dios era Israel. No había más pueblos en la tierra que tuvieran pacto con Dios, por eso los demás eran inaceptables. Pero ahora, después de la cruz, ¿sí?, Dios asignó un apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, y el Espíritu, por oír la verdad, vino. ¿Sí? Se silenció Pablo, la verdad terminó, el Espíritu entró en luz inaccesible y se manifestó nuevamente a los hombres por medio de la revelación, del entendimiento. ¿Sí? Entonces, si usted espera que Jesús le aparezca en las nubes, eso es una fábula judaica, ¿sí? Porque la Escritura, amado hermano, son figuras comparativas. Entonces, ¿qué es la nube? La nube es una nube de testigos, ¿sí?, donde está la revelación del Espíritu, ¿sí? Y el hombre o la mujer que reciba el alumbramiento de la mente de Cristo es el mismo, porque somos su cuerpo, ¿sí? Y ahora, con la mente de Cristo en nosotros, pues ahora Él pasó a ser nuestra mente. Él recuperó el trono. Le estamos devolviendo la sabiduría de Dios a los hombres para que dejen de vivir conforme a sus pasiones y vivan conforme a los deseos de Dios. Y así progresivamente comienza a hablarse de la gracia de Dios. Y así comienza, como lo dijimos en uno de los programas anteriores, se comienza a cumplir la palabra que dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el conocimiento cuando resucita y sube a la estatura de Padre y se le revela a Pablo toda la gloria. ¿Por qué no hay Satanás? ¿Por qué no existe el pecado? ¿Por qué no existen los demonios? ¿Por qué no existe la maldición? ¿Por qué no existe todo eso? Pero como hubo un falso evangelio, pues se hizo una teoría de lo que había sido destruido en la cruz y existía antes de la cruz. Se hizo una teoría como si Cristo en la cruz no hubiese dicho nada, pisotea la sangre del pacto y se camina como si Cristo hubiera venido, era de paseo y la muerte y la resurrección no significó nada. Pues déjeme decirle que ese fue el día grande del Señor que anunciaban todos los profetas. Cuando Él decía, en aquel día, cuando Él decía, y en este día, y en un solo día quitaré el pecado de la tierra. Cuando anunciaba por medio de los profetas eso, estaban hablando del día de su muerte en la cruz, el día de la sepultura y el día de la resurrección, donde pasó a ser el gran día, porque ahí está toda la revelación. Ahí se consumaron los siglos. Ahí fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Y ahí aparece el único apóstol que tiene la verdad. Y la dejó escrita, 14 cartas de Romanos a Hebreos. Ese es el evangelio. No son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son los evangelios. No son los evangelios. Esos son libros históricos. ¿Sí? Habla de la historicidad de Jesús.
¿Por qué lo que escribió Pablo es el Evangelio? Porque se lo reveló Jesucristo en toda su gloria y la mente de Cristo le dijo que escribiera. Y él plasmó en 14 cartas la revelación. Ahí se encuentra. Y de eso tenemos mucho de qué hablar. Y es difícil de entender, dijo el apóstol Pablo. Vamos a un corte comercial. Gracias por continuar con nosotros. Quería ahora pasar a leer algo que tenía aquí. Dice, los ojos físicos y la mente carnal perciben lo temporal, lo cual muchas veces intenta cambiar nuestros sentimientos o debilitar nuestra postura firme. Sin embargo, la palabra del Evangelio nos enseña a no poner la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Como lo dice en 2 de Corintios 4:18. Vamos a ubicarnos allí. 2 de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y dice el capítulo 5:1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, mire. Bueno, nuestra morada terrestre es este cuerpo. Y Pablo habla de que se deshiciere, o sea, el cuerpo va perdiendo utilidad, o sea, tiene un tiempo limitado en carne y pasa a morirse, ¿sí? Dice que, pero que si eso pasase, tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, un edificio. Tenemos de Dios un edificio. Entonces, ¿de qué está hablando? De tu espíritu. Y no dice que es una casa, esto es una casa. Un edificio más alto, o sea, está mostrando que en espíritu somos perfectos, estamos completos, somos sanos, no tenemos limitaciones en el espíritu, ¿sí? Y que somos uno con Dios. O sea, prácticamente Dios nos eleva a su estatura de Dios, ¿sí? Nos eleva a su pensamiento de Dios. Y eso se puede vivir en este cuerpo terrenal. ¿Por qué? Porque le servimos a Dios con la mente. Y la mente no tiene límites. ¿Sí? La mente no tiene límites. La mente tiene patrones que Pablo le llamaba conductas naturales, pero se pueden eliminar estableciendo la mente de Cristo. Lo que pasa es que la gente en su religiosidad, las denominaciones en su diversidad de, vamos a decirlo así, porque no es la unidad del espíritu. Una denominación no es unidad del espíritu. La unidad del espíritu es la verdad. Usted, por eso aquí se le dice, usted no está congregado en un edificio de 4 paredes y se le llama casa de Dios, no. Ni un título afuera, ni aquí representamos, mire, yo soy la denominación tal del pastor que la fundó hace 20 años y la iglesia entonces ahora es recién nacida y resulta que no es eterna, sino que nació hasta ahorita. No, eso es una ridiculez. Eso es que cada hombre hace su propio reinito, le pone una cerca y dice yo mando aquí. Y todo el que entra ahí lo etiquetan con el, mire, ahora es pertenece conforme al espíritu. El espíritu le diría eso, usted es de la secta tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Babilonia es tan grande que tiene hijas. ¿Sí? La Jerusalén sigue siendo Babilonia, la terrenal. No hablo de la celestial. ¿Sí? A la Jerusalén terrenal de cuando Jesús le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Sí?
ella tiene hijas. Ella tiene hijas. Y ella fundó o estableció el catolicismo. Es una hija mayor. La segunda hija de ella, la que le sigue, es la parte evangélica o protestante. ¿Sí? Entonces eso es lo que define la sabiduría tuya de Dios. Pero ese es el ramerismo, todas las denominaciones. ¿Sí? Llámese como se llame, todo lo que sea denominacional. Entonces, ¿qué sucede? Ahí no está la verdad. O está la verdad, pero a medias. Entonces, cuando la verdad es a medias, tú eres oscuro y claro. ¿Sí? Pero Dios trajo la verdad. Dios está revelando la verdad. ¿Sí? La palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué son estas huestes, potestades y principados que se levantan en contra del conocimiento de Dios? Yo les estoy hablando la verdad y ellos son todas las denominaciones que creen su propia verdad. Ahí están, no los busquen. No están en el inframundo, están en púlpitos. Están engañando a los creyentes. ¿Sí? Cada persona que pasa una tribulación fuerte, que comienza un trato de Dios en él, ¡pum!, se mete en una iglesia de 4 paredes, en vez de meterse hacia adentro, encontrarse con su mismo espíritu, atravesando el velo de su propia carne, así como hizo Jesús, que atravesó el velo de su propia carne para mostrarnos el camino nuevo. No el camino viejo, que era mirando a Dios por fuera en templos hechos de mano de hombre, sino el nuevo. El camino nuevo es el mismo que trazó Jesús, rasgó su propio velo de su cuerpo y se conoció en espíritu, y eso es lo que necesitas hacer tú. Pero no, entonces como ese es el populismo, la fama que tiene Babilonia, pues no, yo voy allí donde... Y allá lo que lo van a hacer es enceguecerle el entendimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que dificulta esto que estamos haciendo? Prácticamente todo lo que conocemos como religión denominacional, tenga el nombre que tenga, tradicional, católico, evangélico, son estos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, o sea, de la ignorancia de la palabra, de los misterios, de la revelación de la gloria de Cristo. Ellos no hablan esto. Todo el que te hable de que hay pecado vigente es un falso, no conoce a Cristo. Cristo no es ministro de pecado, ni tiene ministros que hablen de pecado. ¿Sí? Es más, Él no deja ver quién es salvo y quién no. Él no deja ver quién es escogido y quién no es escogido. A mí no me lo ha dejado ver. Y yo le hablo a todos como escogidos. ¿Por qué? Porque ese es el reino. La red se tira y agarra toda clase de peces. La red es la gracia de Dios. Esa red que se tira y agarra toda clase de peces. Y después hace su selección. Pero eso es trabajo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Del Espíritu de Dios. No es una membresía en 4 paredes. Que eso también es familiar, ¿no? ¿Qué días me dijo alguien? No, pero es que en esa religión yo dejé la droga. Sí, pero ese no es el evangelio. Usted puede dejar la droga hasta en una institución que descontamina a las personas. Un psicólogo lo puede aconsejar y la droga la deja. Pero eso no es el evangelio. Ni porque hiciste esto ya vives el evangelio. No, el evangelio es un edificio. No una casita, es un edificio. Y ese edificio se barre. ¿Y cómo se barre? Quitando toda contaminación en carne y en espíritu. Hermano, ¿por qué usted está en contra de la religión y en contra de sus palabras se hablan en contra de todo el sistema religioso? Porque esa no es la iglesia. Estoy totalmente seguro que esa no es la iglesia. Porque esa iglesia se levantó con el espíritu de error. Esas denominaciones se han levantado con el espíritu de error, ¿sí?, que hablan aquí.
Y yo les llamo iglesia porque se conocen así, la gente las conoce así, 4 paredes, un título afuera, una crucecita arriba, pero se han levantado con el espíritu de error. Mire, Pablo escribe esto en 2 de Corintios 11:4. La segunda carta a los Corintios 11:4. Los corintios no escribieron. Pablo le escribía a los corintios. Y esta es una carta de corrección o de alerta a los corintios. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús. Pablo predicaba a Jesús conforme al Espíritu. Dice, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleraráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces aquellos grandes apóstoles dijeron que el primer papa de la Iglesia Católica era Pedro. Y Pedro era parte de esos grandes apóstoles que predicaban a otro Jesús. Porque no lo predicaban en espíritu, cuando el Espíritu a través de Pablo dice, no conozcan a Cristo ya según la carne. Ellos lo predican en espíritu, en carne, que guarda la Pascua, la fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, la fiesta esta y todo, hasta la base de los pies es una fiesta judía, el lavamiento de los pies, las palabras que dijo en la cena, todo eso era un símbolo, una sombra de cómo debemos enseñarlo en espíritu, resucitado en gloria. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos. Estamos leyendo 2 de Corintios 11, 4 y 5. ¿Sí? Y decimos que por qué toda denominación, hija de la Jerusalén terrenal, ¿sí?, que trajo el judaísmo y lo extendió por toda la tierra, como dice Gálatas 2:14, que los apóstoles Pedro, Juan, Judas y Santiago de la circuncisión andaban en el error del evangelio y judaizaron a los gentiles. Entonces judaizaron a los gentiles en Galacia, en Capadocia, en Tiatira, en Esmirna, en la Odisea, y en todos esos lugares judaizaron a los gentiles. Después fueron y armaron el Vaticano en Roma, porque en Jerusalén no había plata, pero Cornelio, que tenía dinero, y que le decían a Cornelio que por la plata que él daba, las ofrendas llegaron a Dios, lo endulzaron con el dinero, lo llevaron a Roma. En Roma se levanta una hija de Babilonia, o vamos a decir una hija de la gran ramera, ¿sí? Ella entra a España y en España recorren toda Latinoamérica y el mundo con la Santa Inquisición y entraron y enseñaron a Jesús que ellos venían predicando. ¿Por qué ellos dicen que Pedro es el primer papa? Porque ellos enseñan a Jesús conforme a la carne, a lo que decía Jesús de Nazaret en la ley. Romanos 8 dice que Jesús era siervo de la ley. O sea, vino en carne a cumplir la ley, murió y resucitó y trajo a través de Pablo el evangelio de la gracia. Pero eso es un misterio, ¿sí? Pero yo sé lo que le digo, yo tengo pruebas por medio de la palabra de Dios plasmada en las cartas de Pablo, que hay 2 evangelios, uno que terminó en la cruz, que se llamó circuncisión, y el otro que trajo el apóstol Pablo, que dijo que Cristo se lo predicó directamente en el tercer cielo, oyendo palabras inefables, y le llamó el evangelio de la incircuncisión. Entonces aquí dice que si se predica otro Jesús, se recibe otro espíritu, no el espíritu de la verdad que habla Efesios 1:13. El que hablaba Pablo hablaba la verdad y el espíritu manifestaba poder. Entonces ellos recibieron otro espíritu, el espíritu conforme a enseñanza de la ley. Entonces en esa enseñanza de la ley está todo el sistema religioso, católico, evangélico y protestante.
Entonces ellos tienen ese otro espíritu de ese otro Jesús que predicaban estos apóstoles, otro evangelio, ¿sí? Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. ¿Quiénes eran los grandes apóstoles? Conforme a la carta a los Gálatas, los de reputación en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, era Pedro, Juan, Judas y Santiago, que casualmente escribieron cartas después de que Pablo fue quitado, escribieron cartas dejando vigente a Satanás, dejando vigente los demonios y contaminando a los gentiles. Esa es la apostasía. Durante 2000 años hubo apostasía. Ahora estamos hablando la verdad. ¿Por qué? Porque durante 2000 años Jesús se metió en luz inaccesible, pero volvió a manifestar su gloria para aclarar con la mente de Cristo alumbrada la verdad de la palabra. ¿Sí? Así fue que Él vino, alumbrando el entendimiento, porque es la mente de Cristo que se metió y comenzó a hablar la locura que Pablo no pudo establecer, porque Cristo la va a establecer. ¿Cómo? A través de sus hijos, a través de la nube de testigo de sus hijos, porque la nube de testigo eres tú mismo en espíritu. ¿Sí? Con el Espíritu de Dios. Por eso Cristo está en nosotros. No lo espere más. Cristo está en nosotros. No lo espere más. Así como usted lo espera, no va a venir. Cristo está en nosotros. Su Espíritu está en nosotros. El Espíritu de la verdad. Por eso, si usted oye esto por primera vez y usted viene siendo religioso, esto le parece dulce en la boca, pero luego lo va a amargar. Porque ¿por qué lo va a amargar? Mire, Pablo, un ángel en Apocalipsis le da un librito a Juan, le dice cómelo, y le dice te parecerá dulce en la boca, pero te va a amargar el vientre, ¿sí? A Pablo le pasó, a Pablo Cristo le dio la revelación y él le pareció dulce en la boca, pero le bajó al vientre, ¿sí? Él tuvo todo por estiércol, o sea, lo expulsó el judaísmo y no le cayó mal al vientre. Al que está en la gracia, al que es escogido y predestinado, ese librito de las 14 cartas, que es el evangelio plasmado por la mente de Cristo en las cartas paulinas, ese es el evangelio, el librito que el ángel hablaba, y si usted se lo come y usted es escogido y predestinado, usted no se amarga con lo que yo le digo, usted esto le cae bien en su estómago, y ese va a ser como ese alimento, bueno, no es una tipología, ¿no? Pero ese alimento que llevó el cuervo a la cueva a Elías y caminó bastante con ese alimento, este alimento nunca lo hará sentir más hambre. ¿Por qué? Porque usted vive en certeza. Usted vive no viendo con estos ojos. Los ojos que ven a Cristo son los ojos del entendimiento. Ustedes me verán, dice, ustedes me verán. El mundo que ve con estos ojos no me verá, pero ustedes me verán. Ustedes verán manifestado mi sabiduría en hombres y mujeres que son mi mismo cuerpo, mi mismo ser, mi mismo espíritu. Hombres y mujeres que tenemos su misma identidad. Jesucristo, hombre en la tierra. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Y qué es Cristo? Dios. ¿Y qué significa eso? Cristo, poder de Dios y sabiduría. ¿Y qué hace la sabiduría? Llega a tu vida y es Dios llegando, alumbrándote el entendimiento. Porque Dios es espíritu, hermano. Por eso estos ojos lo ven. Porque estos ojos son espirituales. Estos son carnales y físicos. Estos son espirituales. Yo les estoy hablando que yo veo a Cristo, que yo vivo en Cristo y que yo hablo por medio de Cristo. Y Cristo habla por medio de mí. Por eso lo veo, porque es una mente, es un conocimiento establecido. ¿Por qué? Por creer en el evangelio que habló el apóstol Pablo, donde él dijo, yo coloqué el fundamento. Si usted edifica encima, edifica bien. Si edifica al lado, usted no es verdadero. Jesús dijo en los tiempos de su carne, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sí? Entonces todos los de los fariseos, los seduceos, que eran denominaciones de ese tiempo, ¿sí? Celotes y un poco de denominación, porque eso no es nuevo, simplemente que hoy tienen nombres bíblicos.
pentecostales, trinitarios, testigos de Jehová, los de, no sé, Judea, de Jerusalén, de Samaria, de Capadocia, tienen un poco de nombres que ahora lo cambiaron por bíblicos, pero es lo mismo. En el tiempo de Jesús Jesús decía, yo soy el camino, el que no viene a mí no va al Padre. ¿Sí? Entonces ahora, el que no recibe el evangelio de la incircuncisión predicado por el apóstol Pablo y ahora estando aclarando por medio de la iglesia, porque la iglesia no son paredes, son hombres y mujeres con el Espíritu de Dios, no van a encontrar el camino a la verdad, no van a disfrutar la herencia y no van a reinar en vida. ¿Sí? Pueden morir en ignorancia, igual si es escogido y predestinado es salvo, pero no disfruta en vida, vive es como un infierno en vida, pero no vive el reino. El reino se vive aquí y ahora, el reino se estableció, el reino vino, se acercó, murió Jesús y resucitó y lo estableció, lo dejó y luego reveló por medio de Pablo el misterio. Y estamos hablando de eso. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué vino? El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el conocimiento de Dios expresado, que Él respalda. Somos bendecidos y Dios levanta bendición. Usted es bendecido, usted es predestinado, usted es escogido, usted es salvo, usted es sano. Dios le quitó a Satanás del medio. No existe Satanás hace más de 2000 años, por medio de la cruz lo destruyó. No hay pecado, porque es diferente que te digan, mira, tú no eres pecador y no te dicen, es que el pecado no existe, entonces tú piensas que el pecado está por ahí tentándote. Y como piensas tú eres, te siembran, o sea, se te siembra tentación en la mente. Porque tienes concupiscencia. Pero ¿cómo acabamos la concupiscencia? Hermano, no hay pecado después de la cruz. Cristo regresó a revelar eso. No hay pecado. Para eso Pablo lo enseñaba, hermano. Pablo en la reunión donde dice, y hablamos sabiduría, no de este siglo, sino sabiduría que proviene de Dios, en los que hemos alcanzado madurez. Pablo hablaba en esas reuniones lo que yo le estoy diciendo hoy. En un púlpito evangélico o católico no te lo dicen, porque ellos son niños espirituales, no han transicionado, porque viven conforme a una doctrina, un ladrillo de Babilonia, porque Babilonia es una simbología de lo que es el sistema religioso hoy. Dice que Babel se construyó una torre de ladrillos, de barro y de paja. Entonces, primero, si usted sabe o ha construido o conoce, un ladrillo tiene una misma medida, si es de 10 es de 10 centímetros de ancho por 30 de alto. ¿Sí? Esos son los ladrillos modernos, los cocidos. En ese tiempo, como no hacían de ese tipo de ladrillo, pues el ladrillo era de barro cocido, de 10, póngale que si era para hacer una torre, tocaba hacerlos al menos de 30 centímetros, porque tenía que soportar peso. Y todo eso era de barro, un mismo molde de 30 centímetros, póngale por 50, y todo tenía paja por dentro. Entonces, como la palabra son figuras comparativas, Babilonia se hace de ladrillos denominacionales que son carnales, porque el barro representa la carne y la paja representa la mentira, o sea, que hablan mentiras de los púlpitos. Entonces esto le parece locura a un religioso y no le va a agradar. Porque él está metido ahí y ha comido tanto barro y tanta paja que esto le incomoda. Eso mismo le pasaba a Jesús con los seduceos, los fariseos, los celotes y todos los grupos denominacionales de ese tiempo. ¿Cómo les dijo? No tengo donde recostar la cabeza. Las guaridas tienen sus nidos. Las zorras tienen sus guaridas. Las zorras tienen guaridas y yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen denominaciones y tienen un patrón mental y yo no puedo meter esta sabiduría donde ustedes, porque ustedes tienen su propio padre denominacional. Entonces los testigos de Jehová tienen un padre que inventó esa denominación. Los pentecostales otra, los católicos otra, Pedro. Y aquí dice que Pedro era un engañador.
Pero eso no se ve porque era necesario que no se viera, que no se entendiera durante más de 2000 años. Pero ahora se está dando a entender. Entonces, ¿cuál es el problema? Estamos teniendo el problema que tuvo Pablo. Pablo trajo la revelación de la gloria y todo el mundo se golpeaba la cabeza y se partía los dientes de la rabia porque ¿cómo es posible que este apostata de Moisés? Pues sí, la verdad apostata de Moisés. Y Moisés no se molesta con lo que apostatan contra él porque Moisés sabe que fue cogido para un pacto que pereció en la cruz. Y él pasó a la gracia. Por eso usted lo ve transfigurado con Jesús en espíritu. Y ya. Eran hombres que fueron usados para un propósito, lo cumplieron y ahora están en Cristo en toda su gloria, en la nube de testigos. A donde va usted cuando sale del cuerpo y es escogido. Si usted no vive en la verdad o no está establecido para la verdad, usted sale del cuerpo y es olvidado de la mente de Cristo. Olvidado. ¿Sí? Entonces, amado hermano, de eso se trata este programa, en evidencias, ¿sí? De dar una sabiduría que es predestinada, que Dios la estableció desde antes de la creación. Por eso no se aprende en seminarios teológicos, en universidades teológicas. No se aprende 9 años para ser cura, o 10 años para ser pastor, o en un instituto bíblico. No se aprende ahí. Eso es Babilonia. Eso es una ciencia que levanta ciencias para estudiar a Dios. Dios no se puede estudiar. Dios lo que deja conocer de Él es lo que Él mismo revela a los hombres. Pero escúcheme, para poder estudiar algo usted tiene que medirlo y pesarlo y saber su consistencia, y usted a Dios no puede ni medirlo, ni pesarlo, ni saber su consistencia. Por eso no es por medio de la teología, la hermenéutica, la homilética. Todo eso es la paja, el heno y la hojarasca, ¿sí? Y la madera que se le prende fuego y se quema. ¿Por qué? Porque tu fe y la mía, la fe revelada de Dios, tu fe y la mía va a ser probada como el oro 7 veces al fuego. ¿Para qué? Para que aprendamos la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tú no eres mayor que Cristo. Y que el discípulo no sea mayor que el maestro, no sea superior al maestro. Entonces, si Cristo padeció, vamos a padecer para aprender la obediencia a este evangelio de la gloria. El evangelio que predicó el apóstol Pablo. Este es el evangelio. ¿De dónde saca eso, hermano? Bueno, ellos predicaban otro Jesús, otro evangelio y se recibía otro espíritu de enseñanza. Aquí estamos hablando de el evangelio de la incircuncisión, como dice Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El de la circuncisión terminó en la cruz, el de la incircuncisión se le fue dado a Pablo en el tercer cielo, el nuevo pacto. Vamos a un corte comercial y venimos para el quinto segmento y último por el día de hoy. Bueno, seguimos acá, estamos todavía finalizando ya en este último segmento de su programa en Evidencias. Y hablamos el segmento anterior que el apóstol Pablo recibió el evangelio de la incircuncisión, el evangelio a los gentiles, pero es el evangelio también a los judíos. ¿Por qué? Porque es la verdad, y la verdad es para todos. La verdad no hace diferencia entre hombre y mujer. El espíritu, la sabiduría de Dios se establece en cuerpos de hombres y de mujeres cuando se ama la verdad. Entonces, mire, ¿por qué se debe amar la verdad? Porque es la única manera de ¿qué? De esto. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Si usted no oye la palabra de verdad, usted no disfruta del evangelio de la salvación.
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si Primera de Corintios, que leímos ahorita, Segunda de Corintios 11, 4 y 5, leímos ahorita que ellos predicaban otro Jesús, predicaban otro evangelio y enseñaban, ¿sí? Y otro espíritu de enseñanza. Y Pablo dice que tú, por oír la verdad, ¿sí? Lo dice en Efesios 1:13, por oír la verdad viene el sello del Espíritu Santo de la promesa. Escúcheme, esta palabra es importante. Entonces el otro espíritu no era el de la promesa. El que vio a Abraham fue este espíritu por oír a Pablo. ¿Sí? Porque habían dos evangelios, uno que terminó en la cruz, la circuncisión, y el otro que era el eterno, el que se reveló, el que no conoció a Adán hasta Pablo, y que Jesús lo habló en parábolas. Pero si usted entiende las cartas paulinas, usted entiende las parábolas. ¿Sí ve? Por eso, por ejemplo, Jesús decía, y el niño el reino es semejante a un hombre que construye su casa sobre la roca y el otro que lo construye sobre la arena. El que construye sobre la roca, el viento va a soplar, 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 soplar y no lo moverá. Pero el que construye sobre la arena, el viento soplará y la tumbará. La casa será derrumbada. ¿Sí? Entonces, usted agarra un pedacito de arena y la arena usted la ve y es un poquito de roca y un poquito de barro, que representa un poquito de Cristo y un poquito de carne, un poquito de Cristo y un poquito de carnalidad. O sea, la mezcla de ley y gracia. ¿Sí? Circuncisión, circuncisión, una mezcla que hicieron los apóstoles fraudulentos que se vestían como apóstoles de Cristo. Y en cambio usted va a la roca y la roca es sólida, no tiene barro por ningún lado y se sostiene. Entonces, ¿qué es eso? Que si usted edifica su casa encima del fundamento puesto por el apóstol Pablo del evangelio de la incircuncisión y elimina a los demás apóstoles y solo se basa su apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, su casa edificada en este cuerpo, en esta casa, no se va a caer. O sea, ningún viento de doctrina se lo va a llevar. Por eso yo le digo que las doctrinas son denominaciones. Entonces el que es pentecostal y no le gustó algo se fue para allá para los luteranos, y el que no es luterano se fue para allá para los calvinistas, y para allá para otro lado los testigos de Jehová, todo eso. Entonces el niño espiritual corre así, ¿sí? Pero el que se edifica en la verdad, el fundamento del apóstol, no corre para ningún lado, permanece firme, porque saben lo que ha creído. Entonces es semejante a ese hombre que encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde está el tesoro. Ese es un semejante que construye en la roca llamada el evangelio de la incircuncisión, el cual es Cristo, el misterio oculto por todos los tiempos y las edades. Entonces eso certifica que el evangelio son 14 cartas que escribió Pablo, y la apostasía era necesaria para que esas 14 cartas aparecieran en tu Biblia, porque cuando Pablo estaba no había escrito nada. O no había sido reunido nada en libros para que hubiera evidencia. Entonces aquí le estamos dando evidencias. Por eso este programa se llama En Evidencias de las palabras inefables de Dios. Y así quiero cerrar este programa por el día de hoy. Espero poder verlos pronto nuevamente, pero nos seguiremos viendo en espíritu. Si usted recibe el espíritu de esta enseñanza, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa se le hizo a Abraham, ¿sí? No el espíritu de la ley, no. Ese es el poder engañoso que Dios envió por no haber creído a la verdad. Pero como tú sí crees a la verdad, te invito a que sigas la secuencia de estos programas para que puedas ver la verdad, una línea de verdad que estamos trazando. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 6:1, en el versículo 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, salir de los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos de arrepentimiento, obras muertas, rudimentos de imposición de manos, de rudimentos de la doctrina de bautismos, rudimentos de la resurrección, rudimentos del juicio final, el juicio eterno, y nos vamos a establecer
en la roca que es Cristo. Y solo hubo un apóstol que habló la verdad, Pablo de Tarso. Tu apóstol, mi apóstol, porque es el apóstol a los gentiles. Así que tenemos el Espíritu que clama Abba, que significa Padre mío, Abba Padre. ¿Ok? Bendecidos con toda bendición. Yo confieso que tus días son los mejores, que eres alumbrado en el entendimiento, en el conocimiento, que te deshaces de toda denominación y doctrina que te ha impedido en tener revelación para una vida reinando en ella. Yo digo que todo título denominacional se cae de tu frente y todo engaño y escama que te enceguece o el velo de Moisés es quitado porque te conviertes a Cristo, porque ese Cristo está en ti, eres tú mismo. Bendecido con toda bendición, hasta otra oportunidad.